Bienvenidos al episodio 3 de las 10º jornadas de edición universitaria. Mi nombre es María Teresa Bruno, soy diseñadora especializada en el área editorial y trabajo en Edium, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores históricos de la GEU, a Ivana Tosti, a Patricia Piccolini, Marcela Castro, Luis Quevedo y Gonzalo Álvarez, por habernos invitado a participar, junto a Viviana Bocio, directora del Edium, de la planificación de estas jornadas. Gracias también por confiarme la creación del nuevo logotipo de las jornadas de edición universitaria. Quiero hacer un reconocimiento especial a Alina Gil, una colega súper talentosa de Ediciones UNL, con quien hicimos las piezas gráficas para estas jornadas. Fue lindísimo trabajar juntas. Un beso, Ali, gracias. Gracias. Un enorme gracias al amigo Juan Pablo del Peral por prestarnos la exquisita tipografía Piazzolla, con la que hicimos las piezas, una nueva familia de tipos variables pensada para publicaciones de la Fundición Huerta Tipográfica. Les recomiendo especialmente que miren el espécimen que crearon para mostrar el Piazzolla. Pueden entrar en piazzolla.huertatipográfica.com, es un deleite ver esa tipografía, se puede descargar, bueno, pero no ahora, después. Gracias a los disertantes que nos acompañan hoy, Candela Caudana, Alejandro Gariglio y Franco Escarafia, diseñadores de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, al diseñador tipográfico Alejandro Lochelso, en Córdoba, y bueno, Hola, Ale. Hola. Quería contarles que hubo un cambio de último momento y Patricia Piccolini va a reemplazar a Maki Duto como moderadora. Gracias, Patri, también. La tipografía a medida, personalizada o modificada es el tema de este episodio. A medida significa diseñada para satisfacer necesidades específicas. Al abordar un proyecto editorial, ¿qué le pedimos a la tipografía? A este material con el que hacemos los libros. Para componer un texto de manera eficiente, necesitamos un sistema tipográfico que cumpla una pluralidad de funciones. En el diseño de un libro único o de una colección, ya sean impresos o digitales, le exigimos a la tipografía del cuerpo del texto que facilite la lectura inmersiva, continua o extensa, o sea que se vuelva transparente para el lector. Queremos que se concentre en el contenido. Para los cuerpos pequeños, como una nota al pie o la leyenda de una imagen, esperamos que se siga leyendo bien, aunque esté chiquita. A esa misma tipografía también le pedimos que llame la atención del lector, que se haga notar, que se vuelva display cuando lo usamos más grandes, en textos breves, frases, palabras o números. Necesitamos que su forma se haga visible, no solo en los títulos de la cubierta o la sobrecubierta, sino también en la tripa del libro, para organizar el contenido, establecer jerarquías de subtítulos, distinguir las páginas preliminares o las finales, marcar los arranques de capítulos o diferenciar los artículos de una compilación. Y entonces, si va a verse, si va a comunicar a través de su forma, le reclamamos a la tipografía que esté en sintonía con el tono y carácter de la publicación, que su estilo transmita un concepto, que comunique el contenido o la temática de un libro, que refleje el género editorial, que aporte diferenciación e identidad al sello. En el caso de las editoriales universitarias, ¿necesitamos que refleje además la identidad visual de la institución? Gracias al desarrollo del diseño web, hoy tenemos acceso a muchas fuentes tipográficas en forma gratuita o por suscripción, algunas de muy buena calidad. Para ser eficientes y que se descarguen rápidamente en el navegador cuando abrimos un sitio web, los archivos de estas webfonts deben ser lo más pequeños posibles. Para ello, intencionalmente, no se incluyen algunas funciones que facilitan la composición, las ciertas características OpenType, y se eliminan muchos glifos, o sea, muchos diseños de caracteres necesarios en el trabajo micro y ortotipográfico de un proyecto editorial. A diferencia de la fuente completa, este subsetting, como se lo denomina en el oficio,
es posible que no contenga, por ejemplo, los caracteres acentuados para componer en múltiples idiomas, o que no tenga números diferenciados para texto de los que usamos para datos en tablas, ni todos los números índices que necesitamos para las llamadas de las notas y referencias. Quizás no incluya los subíndices científicos, ni las versalitas, ni símbolos especiales o caracteres alternativos. Es probable también que solo contengan las voladitas A y O. En el campo de la edición, un diseñador, un editor o cualquier persona que use la tipografía en forma profesional, atendiendo al detalle, necesita una fuente que contenga un conjunto completo de signos. Además, es importante que las tipografías que usamos sean adquiridas de forma legal. Las mejores alternativas entonces son, por un lado, examinar mucho para seleccionar bien y adquirir la licencia de uso de una tipografía a una fundición tipográfica. Aún se conserva el nombre de fundición, de cuando se fundían tipos de plomos, pero hoy designa el lugar donde se desarrollan y comercializan las fuentes digitales. La otra alternativa es delegar esa tarea a un especialista, que diseñe una familia personalizada, exclusiva, o que realice la modificación de una fuente existente, para así tener una tipografía a medida de nuestros múltiples requerimientos funcionales, técnicos, estéticos del proceso editorial. Para conocer y comprender y discutir este tema, contamos hoy con dos exposiciones. En primer lugar, veremos el desarrollo tipográfico Lux Sans, realizado para el Programa Identitario de la Universidad Nacional del Litoral. Un proyecto amplio, de altísima calidad, que nos interesa particularmente en estas jornadas, porque veremos, entre otras cosas, cómo este proceso llevó a Ediciones UNL a rediseñar su marca y algunas colecciones, logrando una imagen gráfica autónoma bajo el amparo de la marca matriz de la universidad. Y tenemos aquí, gracias por estar como expositores, a quienes desarrollaron este programa de la imagen de la Dirección de Comunicación Institucional. 3 diseñadores egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL. Los 3 también son docentes de la Cátedra de Tipografía de esta facultad. Franco Escarafia trabaja como diseñador en la Dirección de Comunicación Institucional UNL desde 2008. Al igual que Alejandro Gariglio, que tiene a su cargo la coordinación del programa. Candela Caudana se incorporó al equipo el año pasado, sumando así su experiencia en el diseño de fuentes, ya que cursó la maestría en tipografía de la FADU UBA. Muchas gracias por la presentación, gracias a la GEU, a Ediciones, a Comunicación de UNL por el espacio. Así que rápidamente yo voy a poner el tema en contexto, les comparto pantalla, voy a empezar yo, continúa Candela Caudana y después cierra Franco Escarafia con lo específico identitario. Así que ahí voy con la compartida de pantalla. Bueno, vale decir que el proyecto tipográfico para UNL está contextualizado en un marco más grande, que fue el replanteo de identidad visual general de toda la universidad. Y ese proyecto de rediseño de la identidad visual, en el marco del programa de imagen de la DIRCOM, encontró, digamos, su razón de ser en tres contextos específicos. Un contexto histórico, porque la universidad cumplió 100 años en el 2019, y se cumplieron los 100 de la reforma universitaria también, están vinculados estos dos elementos históricos. Un contexto estrictamente político-institucional de la universidad, porque estábamos pasando de un plan de desarrollo a otro, en términos de planificación institucional, y un contexto específico de la comunicación y del diseño, sobre todo porque el programa de imagen que nos regía hasta aquel entonces, 2018, tenía ya 20 años, y bueno, necesitábamos una actualización. La universidad en su ideología y en su razón de ser se planta sobre dos grandes pilares: la trayectoria o la historia o el pasado, los cimientos, y la proyección, esto de mirar hacia adelante, de innovar.
Y estos dos universos, de algún modo, también, así como se ven en la arquitectura, encuentran en su superficie marcaria, digamos, los elementos que de algún modo lo representan. Por un lado, el sello mayor o efebo, nuestro escudo, por así decirlo, y el signo marcario o sigla UNL. Estos dos elementos marcarios, de algún modo, dan cuenta de ese binomio tradición y proyección. Y bueno, y toda la faz comunicacional de la universidad también se marca o se divide en esos dos grandes universos. Desde lo específicamente marcario, esos dos grandes pilares estaban de algún modo desconectados, en términos sintácticos, en términos morfológicos, en términos visuales y en términos claramente tipográficos. Había como una especie de desajuste ahí o de desconexión. Desde ese lugar es que a partir del concepto de integración que viene de un relevamiento y de una búsqueda en la planificación de la universidad y de las acciones sinérgicas o integradoras que la universidad tiene para su funcionamiento, digamos, o se vale de esa sinergia y esa integración, aparece como un concepto interesante ahí el de sinergia para ver de qué modo conectar esos dos elementos, ¿no? Esos dos mundos. Hay un elemento, y bueno, revisando un poco la cuestión marcaria, lo tipográfico, que es un poco lo que le da también la visualización a la denominación de la universidad, de algún modo actuaba como, o creíamos que debía actuar como conector de esos dos espacios, ¿no? De esos dos mundos. Pero estábamos así tipográficamente en 2017-2018 desde la creación del programa de imagen. Estábamos un poco desordenados. Entonces ahí encontramos como la razón de ser del rediseño del programa de imagen. Claramente una postura tipográfica. Es donde encontramos que lo tipográfico debía ser el catalizador y el fusionador de estos universos. Y nos preguntábamos si Clarendon o Caecilia en Marca o en Efebo y Franklin Gothic como la familia institucional nos representaba. Y bueno, pensamos que no. Entonces a partir de esto surge el proyecto de identidad y la búsqueda tipográfica desde lo tipográfico nace la búsqueda del replanteo identitario. O sea, va de la mano, fueron en paralelo. Y para trabajar, o para comenzar a trabajar, pensamos o partimos de tres brechas o cosas que había que cubrir. Una necesidad, una brecha exclusivamente marcaria, porque el proyecto nace pensando desde un lugar marcario, o lo tipográfico nace o empieza desde ahí. Una brecha estrictamente gráfica, esto que decía recién, queríamos que el programa de imagen o el proyecto de rediseño tenga una impronta marcadamente tipográfica en sus piezas gráficas, y por supuesto lo legal, que no dejaba de ser importante, ¿no? Cubrir legalmente todo el tema de licencias nos parecía sumamente importante. A partir de ahí es que nace el proyecto desde, digamos, o así queda delimitado, ¿no? Empezar con lo marcario, con siglas, con denominaciones. Van a ver más adelante que la arquitectura de jerarquía de la universidad y de marcas es muy amplia, entonces empezar de ahí era importante. ¿Y cómo empezamos? Empezamos tomando como base una familia, una Open Fonts License, una familia de código abierto, para desde ahí, o con esa base, trabajar la inclusión de rasgos identitarios y extender en la mayor medida el set de caracteres. Es un poco la introducción. Te dejo el pie, Cande, para que sigas. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a contar algunas cosas como más específicamente tipográficas del trabajo que hicimos. Retomando lo que planteaba Ale, trabajamos a partir de una fuente de código abierto, entonces uno de los pasos iniciales y muy importante tenía que ver con qué criterios elegir esa familia, que iba a determinar fuertemente el trabajo que íbamos a hacer después. Ahí lo que decidimos priorizar fue la amplitud de funciones que tuviera esa fuente de base y no restringir tanto la búsqueda
a lo estrictamente marcario o algunas definiciones desde el punto de vista del estilo que ya existían, pero a la hora de elegir una fuente como Lato, que es una sans serif de corte humanístico, que tiene un muy buen rendimiento en textos, que de alguna manera es una fuente más todoterreno que algunas que se acercaban más a lo que finalmente queríamos hacer, estábamos de alguna manera pensando un poco más allá de ese primer paso que íbamos a dar, sabiendo también que el trabajo, que en todo caso lo que le iba a faltar a Lato, lo que faltaba tenía que ver con que lo que nosotros más íbamos a desarrollar, que tenía que ver con este carácter identitario. Respecto del Lato, bueno, brevemente decir que tiene una gran variedad de estilo, itálicas verdaderas, o sea, verdaderas cursivas y no una redonda inclinada, que suele ser lo que más vemos en tipografía sans serif, un set de caracteres muy amplio que garantizaba de alguna manera poder resolver situaciones de texto que eran coherentes con la complejidad que tiene la comunicación de la universidad. Al día de hoy, Lato se utiliza integralmente en toda la comunicación de la universidad, junto con nuestra variante modificada. Sí, Ale, por favor, adelante, ahora sí. Y existente, la otra pata de la que nos nutrimos en el inicio, tenía que ver con el patrimonio gráfico y tipográfico de la universidad. Un poquito atrás, Ale, por favor, brevemente, para hablar de, estos son como algunas referencias muy importantes, el sello mayor de la universidad, que mencionaba Ale en el inicio, elementos caligráficos que forman parte del acta fundacional, de documentos arquitectónicos que tienen que ver con el patrimonio de la universidad. Entonces son todas referencias gráficas que nos interesaba recuperar para la construcción de esa identidad que íbamos a buscar. Y ahora sí, como para poder avanzar, por favor, Ale, para poder organizar todo ese repertorio, poder mirarlo con criterios ordenadores, reconocíamos que ahí aparecían, vinculándolo como con una tradición tipográfica y reconocer como ciertos momentos de la historia de la tipografía, tres vertientes. Por un lado, las letras de la epigrafía romana, es decir, las letras talladas en piedra, esas mayúsculas trajanas que se llaman, y que desde el punto de vista de la tipografía toman forma en el estilo inciso. Por otro lado, las producciones en el marco de movimientos más decorativos y ornamentales de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, como el Art Nouveau, el Art Deco, donde veíamos muchas de las estructuras más características, ciertas resoluciones como más caprichosas de algunas formas de letra que aparecían mucho en ese patrimonio, en esos documentos que nosotros mirábamos, y entonces vincularlos con esas otras referencias nos servía para mirar ciertas formas de resolver y de incorporar esos gestos en una fuente tipográfica. Y contemporáneo a eso, y también medio de alguna manera en el polo opuesto, desde el punto de vista de algunos postulados, lo que es el modernismo geométrico, es decir, la producción tipográfica en el contexto de una filosofía más racionalista, donde la búsqueda de la regularidad geométrica va a dar lugar a fuentes como Futura, por ejemplo. Avanzale, por favor. Concretamente ya lo que fuimos haciendo a partir de ahí. Por un lado, tuvimos que construir, para resolver cierto nivel de lo estrictamente marcario, un peso visual por encima del espectro que nos proponía Lato, que si bien tiene un espectro muy variado de pesos visuales, nosotros necesitábamos, para resolver esa complejidad de la arquitectura marcaria que tiene la universidad, un peso mayor. Lo que hicimos fue respetar la progresión que va teniendo Lato en cómo va subiendo de peso, subir 2 escalones para conseguir el peso visual más importante con el que trabajamos, pensando que, como es un objetivo poder completar la familia, más adelante, que tenga consistencia desde el punto de vista de los pesos en relación a esos pesos iniciales. Avanzale, por favor. Otras modificaciones que se dan en este nivel marcario, en la sigla de la universidad, y que después se trasladan a la familia. Por un lado, algo muy visible que tiene que ver con recuperar esas estructuras más características, que en la sigla UNL es muy visible en la diagonal elevada, que tiene la letra N mayúscula. También hay otros procedimientos de atenuar el contraste de gruesos y finos, que traía esa sans serif humanística y que le es como característico de alguna manera. Esta es una versión de nuestra tipografía que está bastante deslatizada, decimos. Hay como muchas decisiones que le van en contra, pero porque empiezan a recuperar un poco
a estas ideas respecto del estilo que buscábamos, perdón. Avanza, dale, por favor. Y también en este peso, lo que nosotros hicimos fue incorporar estas terminaciones de serifas triangulares, es el único peso en el que incorporamos terminaciones serifadas, todo el resto del desarrollo sigue siendo sans. Bueno. Ahí sí ya vemos trabajos que hemos hecho en otras variables que utilizamos, además de para lo marcario, para componer textos en otras comunicaciones de la universidad. Ahí vemos cómo se escribe un elemento importante de lo marcario, que es la leyenda UNE, la Universidad Nacional del Litoral, pero avanzale, por favor. En estas otras versiones, lo que hicimos, algunas de las modificaciones formales tienen que ver, por un lado, Lato aparece ahí en gris comparada, hay una característica que le es muy propia a esa fuente de base, que son sus terminaciones redondeadas, eso le hace dar una impronta blanda de alguna manera, como cierta calidez en la forma. Nosotros, la mayoría de las decisiones estilísticas que tomamos van como a contracorriente de eso, buscan una impronta más afilada, más aguzada de alguna manera en el resultado visual, entonces eliminamos esas curvas, incorporamos terminaciones, cortes en ángulo en algunos de los bastones horizontales que tienen las letras, no aparecen en todos los signos, pero sí en signos que tienen por ahí una alta tasa de repetición en los textos que escribimos, en el español además, entonces eso afecta bastante el paisaje final con el que la tipografía escribe. Además de, por supuesto, estas modificaciones en estructuras, como la de la A, la N, algunas cifras que se utilizaron en la comunicación del centenario. Avanzale, por favor. La minúscula vino después, temporalmente, porque no era lo más necesario en ese primer momento, no se utiliza en lo marcario, y lo que se buscó fue que conviviera armónicamente con las modificaciones que se hacían en el set de signos mayúsculos. Entonces, por supuesto, se eliminaron las curvas, se incorporaron también estos cortes en diagonal, en algunos bastones verticales en este caso, se abren un poco algunas contraformas para darle un aire un poco más actual, de alguna manera, al resultado concreto de cómo escribe la minúscula de luz. Avanzale, por favor. Bueno, esos son dos signos de alguna manera insignia o muy representativos del proyecto, y como para cerrar mi parte, contarles un poco que lo que nosotros hicimos fue elegir algunos de los pesos originales de Lato para completar nuestro set de caracteres. Ese trabajo está en proceso, y también se abrieron como muchas líneas de posibilidades que nos interesan para seguir trabajando en estas búsquedas que hacíamos de referentes, en poder completar ese set de incisas, digamos, vemos que ahí hay como muchas cosas que nos interesan y que podríamos seguir desarrollando. Bueno, buenas tardes a todos, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, Franco. Pasamos como a un tercer paso en la presentación de hoy de LuxSans, y es cómo todo este desarrollo tipográfico que les acaba de presentar Candela empieza a aplicarse en la identidad de la universidad. Obviamente estos dos caminos fueron transitados en forma paralela, no es que se diseñó primero la tipografía y después se la aplicó. Como ven, todavía estamos en desarrollo. Y vamos a hacer un repaso rápido sobre tres cuestiones básicas de la identidad. Una es todo el universo marcario, un segundo paso que es una referencia a elementos básicos compositivos y cromáticos, y después ver algunos ejemplos de aplicación. Primero, lo que hablaba Alejandro al principio, todas estas como capas geológicas que se fueron acumulando, tipográficas, con mucha variedad que hacía que la identidad desde la tipografía fuera muy variada, y aprovechando este concepto de sinergia que empezó a guiar la propuesta identitaria, es que propusimos un igualamiento en cuestiones tipográficas en todos los elementos marcarios, ya sea el sello mayor, que aún está en desarrollo, estamos terminando de cerrarlo en cuanto a la síntesis gráfica en relación a la nueva tipografía, la denominación y el módulo o marca, como ven abajo a la derecha de UNL. Adelante. Cuestiones compositivas y de relación
entre la sigla y el contenedor, o entre el contenedor y la denominación, cómo la tipografía empieza a articularse como generador de identidad más allá de los elementos gráficos en sí. ¿Qué nos pasaba en la propuesta identitaria anterior? Requería esta división que había en lo conceptual, también se arrastraba en lo visual y en lo identitario. Y proponía esta repetición de módulos, como vemos ahí arriba a la derecha, o la repetición de las denominaciones. O sea, todo el tiempo se repetía y se marcaba como ese doble juego. Lo que propusimos es simplificar, tomar la tipografía como un elemento fundamental de la identidad y a través de la tipografía simplificar las marcas de, por ejemplo aquí, las unidades académicas, donde se evita la repetición del doble módulo. Vuelve un segundito. Perdón. No, se evita la repetición del doble módulo y donde el UNL reemplaza la denominación completa de Universidad Nacional del Litoral, dándole un poco más de libertad a las unidades académicas. A su vez, el planteo de que la marca se puede utilizar no solamente como una conjunción de dos elementos, como el contenedor con la sigla y la denominación, sino que los elementos se puedan usar también por separado y sigan teniendo esa carga identitaria dada desde lo tipográfico. Adelante. Esta complejidad de la que hablaba antes Alejandro, la universidad habla hacia muchos públicos y desde muchos lugares. Entonces necesitábamos una arquitectura de marcas que organice un poco las jerarquías de cómo la universidad empieza a salir a hablar hacia afuera. Nuevamente, planteado desde lo tipográfico, aquí vemos más o menos cómo organizamos la arquitectura de marca y cómo son las jerarquías. El sello mayor es la marca principal de la universidad, luego viene la marca con la sigla, y a su vez se van desglosando. Por ejemplo, usos marcarios para secretarías, direcciones, lo mismo en las facultades o unidades académicas, secretarías, laboratorios, departamentos de investigación, observatorios, inclusive cátedras, pueden llegar a tener un elemento marcario si no disponen de alguna forma de marcar su identidad. Y a su vez también la universidad maneja todo un universo de marcas y micromarcas que antes se nos escapaban del radar y que ahora empiezan a actuar bajo el paraguas de la marca madre de la universidad, como son los museos, la relación de UNL con otras instituciones o todo el mundo virtual que este año explotó y cobró una importancia increíble culpa de la pandemia. Adelante. De nuevo, lo tipográfico como central en el uso, esta vez aplicado a los festejos de 2019 del centenario, cómo se acoplan las cifras a la marca planteada anteriormente. Este juego tipográfico que es el sumar el 100 a la palabra nacional, que fue bastante utilizado en lo impreso y que fue bastante explotado también en animación, en piezas audiovisuales, que daba pie para que el gag, el chiste tipográfico sea bien entendido. A su vez, esos desarrollos del centenario nos permitieron ampliar la paleta y en este año 2020 se han cumplido aniversarios de varias facultades y ya teníamos como un pie sobre el cual avanzar para las identidades de cada unidad académica en sus festejos. El segundo punto en cuanto a la identidad, para eso nos basamos en el lema del sello mayor, que es Lux Indeficiens, la luz que no puede faltar o la luz que nunca se apaga. Nos pareció importante retomar este concepto, el concepto de luz en realidad. La universidad como un lugar donde se devela, se descubre, donde se iluminan cosas, donde se investiga, y eso, bajándolo a lo gráfico, lo trasladamos en esta especie de haces de luz conformados por estas diagonales. Para ello proponemos siempre dividir el campo en
10 columnas por 10 filas, a modo casi de grilla, no editorial, pero sí una grilla compositiva, que nos particiona el campo en 100 módulos que nos permiten ir uniendo diagonales para generar esta sensación de haces de luz, de dinamismo, que a su vez se llevan bastante bien, o la intención es que se lleven bien con esta geometría depurada que hablaba antes Candela, donde los signos empiezan a ser, tienen una agudeza en sus terminaciones, una impronta más filosa, que es acompañada, en este caso, desde lo compositivo y desde los fondos. Y un ayornamiento, o sea, los colores son una parte muy importante del sistema de identidad de la universidad y sobre todo de las unidades académicas. Es algo que se desarrolló en la identidad anterior, que las facultades tomaron como propio, están muy identificados con esos colores. Lo que se hizo fue trabajarlos y ajustarlos para una mayor saturación en los usos de pantalla, sobre todo, que es lo que está pasando más en estos últimos tiempos, más que lo impreso. Y bien, aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos de aplicación de la identidad, sobre todo tipográficos, de diferentes escalas. Aquí, por ejemplo, vemos el edificio de la Torre de Medios de la universidad, donde trabajamos nosotros, en uno de los pisos, como la cuestión identitaria y propia de la tipografía que estamos trabajando se puede adaptar a las cuestiones arquitectónicas, como en una escala un poco más pequeña toda la señalización del edificio, volviendo a una escala superior y bastante impactante que nos sorprendió a nosotros mismos. Para la maratón del año pasado se pintó toda la calle en el espacio de largada. Se hicieron también indumentaria, premios, como ven ahí la medalla. La Expo Carreras, que es uno de los eventos más importantes en el año para nuestra universidad, que es mostrar a los futuros estudiantes la oferta académica, y este espacio en particular, el Molino Marconetti en Santa Fe, que nos permitió utilizar el espacio de una forma muy libre. Esta forma modular del edificio nos permitió trabajar mucho con la identidad y aplicar mucho la identidad de la universidad y de las unidades académicas en una intervención bastante grande, o este mini objeto que era un presente que se le daba a todos los invitados de la cena del centenario de la universidad, retomando cuestiones de los dragones del rectorado, del edificio central de nuestra universidad. Cómo la tipografía, la marca y este juego siempre donde la tipografía tiene mucho peso, es aplicado a diferentes objetos de merchandising, variados, los pueden ver en obsequios UNL, y la identidad y comunicación del recital de los 100 años, que fue un evento muy grande que traspasó transversalmente un montón de entidades internas de la universidad, que fue transmitido en muchas plataformas. Trabajamos cosas impresas, cosas en movimiento de video, mucho de redes sociales, siempre aglutinando todo bajo el paraguas tipográfico. El último punto de la presentación de hoy es cómo todo ese desarrollo que se hizo para los 100 años, obviamente la identidad no depende del contexto de los 100 años, sino que está pensada a futuro y no como una cuestión solamente contextual, empezó a relacionarse con la editorial de la universidad. El primer contacto de Lux Sans fue esta colección de libros llamada Centenario, una colección de corte histórico institucional bien marcado, que hablaba sobre temas de las dos unidades académicas que cumplían años junto con la universidad. La manzana histórica, un libro netamente histórico y que mostraba mucho del proceso de renovación de la manzana histórica de la universidad, en la cual... Perdón, y arquitectónico. Donde Lux Sans actuó
en tapas, en títulos, portadas, portadillas, apertura de capítulo y en jerarquías superiores de la colección. Una vez realizada esta colección y que había gustado mucho, obviamente fue desarrollada por el equipo de diseño de la editorial, nos empezó a pasar lo mismo con la marca de ediciones que con la marca de la universidad. Volvíamos a acumular esas capas como geológicas, tipográficas de la universidad. Entonces, se propuso esta nueva marca en base a la nueva tipografía, Lux Sans. Una vez aplicada la nueva tipografía, empezaba a chocarnos con el símbolo que tenía la editorial en los últimos años. Se hizo una repropuesta, se redibujó ese símbolo, de nuevo, teniendo en cuenta esta geometría depurada, estas terminaciones con más ángulo, de la que hablábamos anteriormente, para lograr un símbolo simple y pregnante que refuerza la metáfora del libro abierto, pero que respeta la historia marcaria de ediciones UNL. A su vez, proponíamos 3 tipos de usos, ediciones UNL más al estilo de cómo la mayoría de ustedes conocen la marca, una propuesta con una contracción del nombre para usos más específicos en espacios pequeños o en espacios más descontracturados como las redes sociales, y una tercera propuesta más seria, más institucional, que buscaba muchas veces la repetición de marca de la universidad, marca de la editorial, tratar de tener una solución marcaria que evite el uso de 2 marcas. Y aquí vemos cómo convive en el universo de pares, de otras editoriales o de grupos de editoriales. Por último, esta colección Itinerarios es la primera colección que va a salir, pronta a salir, de temática bastante variada, con un desarrollo de diseño profundo y muy, muy profundo en el sentido es tanta la variedad de temas que toca la colección que, así como se traduce en variedades y propuestas de diseño, siempre dentro de una colección. Aquí vamos a actuar de meros presentadores, es un trabajo desarrollado por el equipo de diseño de la editorial, que propone usar un par tipográfico entre Lux Sans y Literata, en la cual Lux Sans empieza a trabajar en elementos puntuales que hacen a la identidad, pero no es lo principal de la colección. Serían en elementos intermedios de las jerarquías exteriores del libro, como el nombre de los autores o las cuestiones estrictamente identitarias, y en los interiores actuando como la tipografía para los títulos y subtítulos, y en jerarquías intermedias, como aperturas de capítulos, portadas, portadillas, etc. En algunas aplicaciones más de la identidad de la nueva propuesta identitaria de ediciones, páginas de cortesía, hojas con cuño seco, cuestiones logísticas como los sobres y las cajas donde van a ser enviados los libros, esta marca con la contracción que funciona mejor en espacios como la web o en las redes sociales, y por ahí vamos cerrando todo este trabajo de la tipografía institucional para UNL que denominamos Lux Sans. Para cerrar, queríamos mostrarles esta foto para descontracturar un poco toda esta presentación, en el sentido de que muchas veces nosotros trabajamos muy cerrados en el ámbito de nuestros pares y no pedimos opinión a los demás. Y esta foto como que condensa un poco eso, que la gente se da cuenta de los cambios, los toma como propios, se los apropia y los aplica también. Por más de que haya cuestiones tipográficas que no vienen al caso, esta hermosa torta nos había llegado a la dirección de comunicación el día del cumpleaños número 100 de la universidad, y la cual degustamos en el brindis. Muchas gracias a Muchas gracias. la GEUD por invitarnos
a Ediciones UNL por confiar en nuestro laburo, y a la Dirección de Comunicación que nos dio la posibilidad de poder desarrollar todo esto desde hace más de 10 años. Y saludos a todos, gracias a todos ustedes que nos escucharon con tanta atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Candela. Ha sido un placer escucharlos y ver ese trabajo impresionante que han hecho. Tenemos un montón de preguntas, pero ¿les parece? Vamos a pasar a la próxima exposición y después en el chat charlamos y comentamos y les hacemos las preguntas sobre el proyecto. Me toca presentar entonces al próximo expositor. Es un honor para la GEU tener aquí a Alejandro Lochelso. Loche, como le suelen decir, es infografista y diseñador de tipografías de muy alta calidad y lindos nombres, como Rayuela, Borges, Arles, Peret, muy reconocidas y premiadas internacionalmente. Loche es un pionero. Tiene una maestría en diseño tipográfico de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, y un posgrado en Nancy, Francia. En el 2001 creó la primera fundición tipográfica argentina, Pampatype. Allí se puede ver, analizar y comprar sus tipografías, o las de su amigo chileno Francisco Gálvez. Loche también es un maestro de esos apasionados, con una amplia labor docente en México y Argentina. También ha dictado seminarios y conferencias en América Latina y Europa. Loche es uno de los artífices del desarrollo tipográfico que vive hoy Latinoamérica. Así que muy agradecidos de tenerte acá con nosotros. Y nos va a compartir el diseño de Reforma, una tipografía medida para la Universidad Nacional de Córdoba, y ya ayer nos avisó que tenía además unas imágenes especiales de regalo, así que paso. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, escuchan bien, capaz que hay un poquito de delay. Bueno, desde ya muchas gracias, Tere, por semejante presentación. Ahora hay que ponerse a la altura de la presentación. Y bueno, casi siempre me toca hablar al final, no sé por qué estoy con esa condena. Después de la introducción de Tere tan concienzuda y de esta presentación tan linda de los chicos de UNL, está difícil cerrar la mesa, pero confío en que el área en donde yo me voy a meter un poquito más, que está más vinculada a la cocina, de diseño tipográfico, no tanto volcado a la cuestión de cómo se usa la tipografía en la construcción de una identidad, que creo que fue un poco el eje de la presentación de los chicos, va a ser más complementario, así que me alegro por eso. Les quería mostrar, bueno, voy a compartir pantalla para saber si está todo bien. Esto era para mostrarles que en pampatype.com, en el sitio, pueden entrar a ver. Bueno, en esa sección van a ver algunos de los proyectos de tipografía a medida que venimos haciendo en los últimos años. Se acaba de publicar uno de la Catedral de Metz, una catedral significativa de la historia de Francia que está cumpliendo 800 años y que también nos encargó una tipografía a medida. Les quería mostrar simplemente un par de imágenes por si les quedaba la curiosidad de ir a verlo, pero no hay problema, lo pueden ver después ustedes. Bueno, entonces voy a entrar de lleno en lo que es este proyecto, que consiste en el diseño de una tipografía llamada Reforma, que nos encargó la Universidad Nacional de Córdoba, en coincidencia, por supuesto, con el centenario de la celebrada reforma universitaria que ocurrió en esa casa de estudios. Bueno, la audiencia de editores no nos va a permitir mentir, digamos, todo el mundo sabe que la Universidad Nacional de Córdoba es la abuela, digamos, de todas las universidades nacionales y una de las primeras del continente, ¿no? Entonces, justamente uno de los pilares de este proyecto ha sido uno de los más polémicos, porque de un lado teníamos que transmitir toda esa herencia intelectual, digamos, de una institución comprometida con el conocimiento y con la sociedad durante tanto tiempo, y del otro lado intentar reflejar un tono
que no se interpretara como excesivamente proveniente de una autoridad, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe, hoy imperan otros valores que no son los de hace 400 años, ¿no? Es más el conocimiento colectivo y la construcción democrática y colectiva del conocimiento. Así que, bueno, ese fue, creo, uno de los aspectos más interesantes, una de las tensiones que hubo que resolver por el lado visual, de un lado, pero también por el lado político, porque siendo una universidad tan grande y habiendo tantas opiniones diversas hacia el interior, hubo que hacer un trabajo de congeniar y de persuadir a las personas, ¿no? El cúmulo de conceptos y de ideas que nos acercó el Departamento de Diseño de la Prosecretaría de Comunicación Institucional, que en este caso fue el comitente que nos contactó hacia 2015, hacia fines de 2015, tenía que ver con estos grupos de palabras, ¿no? La comunidad científica, pero el conocimiento colectivo, el valor de extensión y de investigación que tiene una universidad tan grande. Bueno, yo saqué varias pantallas que tienen que ver con la definición del tamaño de la UNL, perdón, de la UNC, tratando de enfocarme después en lo que les decía, la cocina de diseño. Pero es la segunda en tamaño en el país y estamos hablando con números del 2018, hay cerca de 136.000 estudiantes, ¿no? Entonces, el tamaño de un proyecto, de una tipografía que debía adaptarse a una diversidad de contextos y de sustratos, bueno, es extrema esa complejidad, ¿no? Bueno, tradición, obviamente la reforma universitaria, el valor de inclusión, la idea de que es una educación libre y gratuita, la parte histórica que representaron los jesuitas, bueno, siempre es digamos, la complejidad de abordar una serie de presupuestos intelectuales a la hora de dibujar una letra y de dibujar un alfabeto, por supuesto, es algo inextricable, que esa es la parte en la que yo voy a tratar de echar luz hoy. Finalmente, después de varios meses de diálogo con las autoridades y los diseñadores, llegamos a estos 4 conceptos clave, que son los pilares, digamos, de este proyecto. De un lado, la pluralidad, es decir, la necesidad de reflejar esa diversidad de voces y perspectivas, que es propio de una vida universitaria. La herencia intelectual, es decir, tratar de reflejar de alguna manera ese protagonismo histórico de una institución con un camino de 4 siglos. La versatilidad que tenía que tener este proyecto para adaptarse, como les decía, a tantos contextos distintos a nivel comunicación y también a tantos sustratos, todos los posibles sustratos que se puedan imaginar, desde imprimir en vinilo, grabar en vidrio, plástico, madera, por supuesto en impreso, en lectura inmersiva, en título, en carteles, papelería, en pantallas, todos los tipos de pantallas. Entonces, este fue uno de los aspectos más complejos del proyecto. Y finalmente un valor que estuvo presente desde el primer día, que fue la idea de que esta tipografía fuese de acceso libre, es decir, que se iba a poner a disposición de todas las audiencias, ¿no? En línea con la política educativa argentina. Bien, la parte de pluralidad enseguida la tacleamos por esta idea de que no íbamos a diseñar una fuente tipográfica, sino una serie de fuentes tipográficas que iban a estar bajo un mismo paraguas, llámese una familia tipográfica, y la parte de herencia intelectual desde el inicio estuvo presente en el proceso de diálogo, la necesidad de referirse a toda la parte autoritativa, digamos, ¿no? Es decir, a la parte fundacional, a la parte fundacional de la estructura ósea de las letras que hoy conocemos como el alfabeto latino, ¿no? Entonces nos fuimos lo más lejos que pudimos, estudiamos toda la cuestión epigráfica romana. Aquí va una de las pequeñas digresiones que tengo para ustedes. Nosotros las vemos hoy en los museos o en las calles de Roma, pero en realidad todas las estelas epigráficas están pintadas, ¿no? Y de hecho es al revés de lo que pensamos hoy, ¿no? El grabado en piedra se hacía para proteger la pintura. Es decir, que venía un letrista, un rotulista, con un pincel de punta cuadrada, trazaba
los signos y el mensaje, y una vez que eso estaba perfecto, corregido ortotipográficamente, digamos, que le daban el visto bueno, venía el grabador, grababa las letras, e inmediatamente después se pulía, se limpiaba, y se volvía a pintar. Y el objetivo, otra vez, de que se grabara en piedra, era que perdurara el mensaje lo más posible, ¿no? Fíjense que en la vía pública era la única manera de construir un mensaje, ¿no? Y eso se ve al día de hoy, ¿no? Incluso hay carteles de negocios públicos o de baños en cualquier territorio en Europa de lo que fue el Imperio Romano, que todavía tienen esas inscripciones que para ellos eran cotidianas, ¿no? Esto es un ejemplo del padre Katich, Edward Katich, un cura ambrosiano que dedicó toda su vida al estudio de estas capitales, ¿no? Este es el ejemplo más famoso, que son las trajanas, que mencionaba Candela hace un rato, y que se tiene como digamos, las abuelas o las diosas de todo el género epigráfico. Ahí ven, esto es una reproducción en yeso de la estela que figura al pie de la columna Trajana en Roma, de la diferencia de legibilidad que tiene una letra pintada en relación a una letra no pintada, ¿no? Y había equipos de manutención que tenían salarios en el imperio y que se dedicaban a repintar esos interiores de letras pasada una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Lo que sabemos hoy de cómo se trazaban esos signos es súper importante porque justamente el padre Katich reflejó en un libro que es también fundacional para todos los que amamos la epigrafía y la caligrafía, de cómo el serif, que son estas terminaciones que tienen los trazos de las letras, se originaron en el uso de un pincel de punta cuadrada, que es el mismo instrumento que utilizaban esos calígrafos previos al grabado en cincel, ¿no? A la izquierda ven la letra verde, es el resultado de la escritura del padre Katich, con un pincel similar, y a la derecha una síntesis del frotage o de la fotografía de la letra trajana, ¿no? Es impresionante cómo, incluso al día de hoy, se pueden dar una idea de lo tradicionalista que es el ambiente de la tipografía. Muchos teóricos e historiadores de la tipografía todavía no aceptan esto, ¿no? Eso siguen diciendo que el serif se originó en otras cosas. Incluso el padre Katich llegó a todos estos trazos que es preciso aprender a hacer con ese pincel de punta cuadrada para poder construir la totalidad del alfabeto mayúsculo, ¿no? Bueno, muy lindas las letras epigráficas, pero nosotros sabíamos que aún grabado en piedra, el alfabeto podía tener un estilo muy singular, muy peculiar, que no necesariamente podía representar todos esos valores que nosotros queríamos expresar en este alfabeto, ¿no? Estos son letras epigráficas de Eric Gill, un famoso escultor en piedra y tipógrafo. Entonces nos dimos a la tarea de investigar todo lo que se había hecho en materia de alfabeto epigráfico, digamos, de tipografía que evocaba ese sabor epigráfico. Hubo que revisar todo lo que se había hecho, tanto serif como sans serif, clasificarlos y analizarlos y compararlos, y sobre todo después lo difícil es desapegarse de todo eso que se ha hecho para que lo que nosotros hiciéramos fuese una propuesta original. Y es en ese balance de cuánto hay de novedad y cuánto hay de repetición en donde se juega este arte de la tipografía, ¿no? Es decir, llegar a una forma que de alguna manera es nueva y que aporta algo que es nuevo en el concierto de la flora y fauna tipográfica, y por el otro lado que sea transparente, como bien indicaba la Tere en su introducción, es decir, que el lector se pueda concentrar perfectamente en el sentido del mensaje. Bien, entonces aquí les va otra digresión. Para los que son editores que tienen más años, no les debe resultar poco familiar la idea de los tipos móviles, así como se producía en el pasado y hasta no hace mucho tiempo, durante 4 siglos y medio, la materialidad de la tipografía estuvo hecha así, con la ayuda de punzones de acero que eran martillados sobre unas planchitas de cobre llamadas matrices. Esas matrices se introducían en un molde de hierro fundido forrado en madera para no quemarse los dedos, y en el interior de ese molde de 2 piezas se colocaba la matriz,
se hacía lo que se llamaba la fundición, ¿no? La fundición en plomo no es otra cosa que una fundición a altísima temperatura de plomo, estaño y antimonio. Se vertía con la ayuda de una cucharita que vertía exactamente la cantidad de plomo necesario para componer ese cuerpo. Se abría el molde, se retiraba la matriz con lo que ahora iba a ser el tipo móvil, que le sobraba toda esa colita que se había solidificado hacia afuera del molde, se llama vástago o cola, y que había que cortar y pulir para que el tipo pudiera pararse al lado de todos los otros tipos y componer en la cama tipográfica, ¿no? Hoy fundimos digitalmente, por así decirlo, ¿no? Utilizamos curvas de Bézier. Bézier fue un belga chiflado que le vendió a la industria automotriz su idea, que es el cálculo de Bézier, es el cálculo a través de tangentes, a través de la superficie exterior de una curva, para poder manejar con total suavidad y sutileza la energía de cada una de estas curvas, a partir de nodos, que son esos puntitos que ven, y a partir de esos manejadores o perchas, que son los segmentos que se vinculan a esos nodos. Y a través de esta técnica de inteligencia, a través de la tangente, es que nosotros diseñamos, todos los diseñadores gráficos diseñan logotipos y letras, utilizando este sistema. Hay una diversidad de programas, ¿no? Pero más allá de la materialidad y de la tecnología que sustenta esto, el principio es el mismo. Tenemos que diseñar una pequeña forma perfecta, una pequeña escultura que tiene que respirar su propia energía y su propio universo, y tiene que ser de alguna manera rítmicamente perfecto, y que además se tiene que relacionar perfectamente con todas las otras figuras que componen esa familia. Y normalmente cuando estamos diseñando para lectura inmersiva, nunca estamos diseñando una sola palabra, puede ser en un proyecto de marca, sino que son muchas palabras entre sí, en donde entran no solo los espacios entre letras y los espacios interiores de las letras, sino los espacios entre palabras, y todo eso significa ir administrando con muchísima sutileza ese ritmo, ¿no? Cuando hablamos de lectura inmersiva, nunca diseñamos en función de una línea, sino de bloques de texto, e incluso en diseño editorial, que es un poco el centro de interés de estas jornadas, se diseñan secuencias de lectura, ¿no es cierto? Como bien explicaban los chicos, de cómo la tipografía se tiene que desempeñar bien en una diversidad de entornos, ¿no? El desafío de Reforma fue crear una sola forma que se pudiera manifestar lo mejor posible en todos esos contextos, ¿no? Y habitualmente cuando se hace un proyecto así, hay muchas tipografías digamos, que aspiran a ser neutrales, digamos. Esa neutralidad se vuelve un valor anodino, digamos, corre el riesgo de volverse muy insulsa, con tal de adaptarse a todos los sustratos. Y bueno, ese fue otro de los desafíos que les voy a tratar de expresar ahora, ¿no? Hubo que dibujar muchísimo durante esos 3 años, o esos 2 años de inicio del proyecto, y sobre todo lo que les decía, ¿no? Para poder proponer algo que fuese diferente de todo lo existente, ¿no? Y llegamos a una síntesis de 3 estilos, que son 3 estilos, por así decirlo, 3 primas, ¿no? Dentro de la familia, que se autorrefieren cercanamente, es decir, comparten una misma estructura ósea, un mismo esqueleto, pero cuya vestimenta final, la modulación muscular de esos signos, es ligeramente distinta, tendiendo a, si queríamos, un tono un poco más tradicional, que evocara más clasicismo, la R azul de la izquierda, o una más despojada, más moderna, más limpia, que evocara justamente un tono más contemporáneo, la sans serif o casi sans serif roja de la derecha. Y en el medio encontramos un estilo híbrido de las dos que nos permitía adaptarnos mejor a una serie de situaciones que también les voy a comentar. ¿Me siguen escuchando bien? ¿Sí? Bueno, entonces, este alfabeto, contrariamente a lo que ocurre en diseño de tipografías y contrariamente a la propia experiencia, lo iniciamos por las mayúsculas, en relación a todas las otras cosas que les había comentado, ¿no? La evocación epigráfica y la necesidad de
partir de este concepto de herencia intelectual. Generalmente uno parte de la minúscula, porque es la letra más cerca, y es la letra que más vemos, es la letra que tenemos más familiar en la retina. Entonces la mayúscula es casi una cosa que se hace después, como un paso adicional, una vez que la minúscula está resuelta. Entonces eso también fue un pequeño desafío, ver cómo poder evocar desde la mayúscula, que es una letra más formal, más estructural, más geométrica, por haber crecido y evolucionado sobre piedra, mientras que la minúscula es una letra que evolucionó sobre soporte flexible, le hace papiro, papel o pergamino, y por eso tiene una cantidad de formas que suben y bajan. Hay una diversidad formal en la minúscula que no tenemos en la mayúscula, y justamente el desafío de cualquier diseñador tipográfico es tratar de lograr que esos dos alfabetos combinen bien, ¿no? En nuestro caso arrancamos por la mayúscula y nos propusimos que las tres primas de capitales, los tres estilos de capitales de Reforma, se pudieran utilizar como sea, de la manera que el diseñador o el usuario, no diseñador, lo dispusiera, y que eso fuese armónico siempre, ¿no? Pero después, el paso siguiente en esta complejidad fue afrontar las minúsculas y, por supuesto, las cifras, ¿no? No solo las mayúsculas tienen una evolución muy diferente a las minúsculas, que evolucionaron a partir de las mayúsculas, sino que las cifras tienen un camino completamente diferente, digamos, son de origen indoarábigo, e incluso diseñar las cifras, en nuestro caso, no es nunca diseñar un solo juego de cifras, sino por lo menos 4 juegos de cifras que tienen utilizaciones tipográficas específicas en el medio editorial, ¿no? Entonces, solamente para representar lo que es el tipo de análisis que hace un diseñador tipográfico en este caso, les pongo un ejemplo de otra tipografía que todos adoramos, Trinité, diseñada por Bram de Douche, un gran diseñador holandés, que tuvo la genial idea de acercar las mayúsculas a las minúsculas lo más posible, no desde su estructura ósea, como les decía, sino desde la musculación. Entonces, en la medida en que la mayúscula adopta soluciones caligráficas o tipocaligráficas de las minúsculas, es que la mayúscula se acerca en tono a la minúscula y pierde esa dureza típica de una forma geométrica más monumental y más solemne, ¿no? Entonces, como pueden ver, los patines de base, yo ahí señalé 2, en una mayúscula y en una minúscula, son típicamente minúsculos y evocan la factura amanuense o caligráfica también de una pluma de punta cuadrada, ¿no? Medieval. Y si se fijan bien, las letras no son verticales, sino que tienen un pequeño grado de inclinación, y al hacer esto, al inclinar todas las letras por igual, mayúsculas y minúsculas, también genera un mayor sentido de cercanía entre los dos alfabetos, ¿no? Bueno, en Reforma decidimos adoptar un camino inverso, es decir, de qué manera las minúsculas podían adoptar soluciones de la anatomía mayúscula, ¿no? Entonces, como ven, los serifs de base son simétricos, cosa que en la minúscula suele no ser, y hay en general una línea muy pura y muy geométrica en el dibujo de las minúsculas que de alguna manera evoca también esa geometricidad de las mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, el proceso fue más o menos así, es el proceso de cualquier tipografía. Se deciden esos estilos que van a ser parte de la familia, se trata de buscar cuál es la más ligera y cuál es la más pesada. A partir de allí se empiezan a desarrollar la diversidad de formas diferentes. Esta es una palabra, por ejemplo, que usamos mucho, que es breve y contiene una gran cantidad de formas que después se van a reproducir en el resto del alfabeto. Entonces, si uno resuelve bien esas letras, es muy probable que ya tenga todo el arsenal de formas disponibles para resolverlas todas, ¿no? Cuando extrapolamos e interpolamos, estas son palabras que ingresaron desde la matemática, desde que el diseño de tipos adoptó las computadoras personales para trabajar, lo que hacemos es explorar cuál es el piso y el techo de todas esas posibilidades estilísticas y de peso, ¿no?
Y después utilizamos algoritmos de los programas para poder crear versiones intermedias o para modificar las propias versiones iniciales. Muchas veces nos damos cuenta que tenía que ser más pesada, la más ligera, o al revés, no puede ser tan pesada, la más pesada, etc., ¿no? Y los diseñadores del equipo de diseño de la universidad, de la Prosecretaría de Comunicación Institucional, dieron con esta genial idea de utilizar no palabras, sino números, para nombrar las tres grandes variables estilísticas de reforma, que son los años significativos para este proyecto y para la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, el año de la Reforma, 1918, el año del Cordobazo, 1969, y el 2018 como centenario de la Reforma. El mismo proceso hicimos para generar las cursivas, compañeras, y también desarrollamos una versión de mayor impacto en situaciones de título y de display, digamos, ¿no? De rotulación. Entonces ahí ya teníamos un pequeño sistema, digamos, un pequeño ecosistema, vamos a decirle, para resolver una serie de pruebas para poder avanzar en este diálogo con los diseñadores, ¿no? Otro de los aspectos de este proceso fue que no se diseñó una fuente y después la otra, sino que todos los caracteres de todas las versiones estilísticas se hicieron al unísono, al mismo tiempo, tratando de respetar las cuestiones rítmicas, ¿no? E incluso, esto un diseñador de tipos lo hace permanentemente, trabaja sobre ese zoom que yo les mostraba al principio de poner la letra súper gigante y ver que todo esté funcionando perfectamente bien entre las curvas de esas formas y de esas contraformas, e inmediatamente reducirlo y ver todo el sistema de por ejemplo, de una página o de una doble página en un libro, ¿no? Es decir, cómo se comporta el gris, la mancha, cómo se comportan los blancos interiores, etcétera, ¿no? Entonces, incluso estos programas de ahora nos permiten editar cada una de las variables del sistema e incluso ver inmediatamente cómo se refleja eso en la dinámica del texto, ¿no? Esas son las tres primas a nivel minúsculas con sus cursivas. El universo de estilos que se pueden visualizar rápidamente en una sola palabra. Y las manchas o los valores de grises de estos tres pesos. Algo que es importante es que esta black o esta extra bold que hacíamos, desde el primer día nos pidieron que fuese súper legible, con lo cual no podía ser más pesada de lo que es, ¿no? Entonces estos son zooms de textos, de ejemplo, para que vean cómo es esto que les trato de expresar en relación al ritmo, ¿no? Es decir, cómo ese sentir de autoridad que al mismo tiempo muchos de las personas que participaron del proceso hacia el interior de la universidad tenían miedo de que se evocara algo que fuese demasiado histórico y demasiado solemne, porque eso no refleja el espíritu de la vida universitaria de hoy, claramente más identificado con democracia, con conocimiento colectivo, nos llevó a tratar de encontrar en esta evocación romana una manera más blanda, más suave y más sensual, si se puede decir, de todo ese dibujo, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de expresar aquí, es decir, si ustedes se fijan, es bastante blando el ritmo, es un ritmo amigable, más allá de que es clásico, ¿no? Esta es la versión 2018, la anterior es la 1918, esta es la bold de la 1918, la bold de la 2018, ahí está la cursiva de la 1918, la sans serif cursiva, la bold cursiva de la 1918 y la de la 2018. Todo eso nos fue llevando a la necesidad de una letra mucho más pesada que los diseñadores exigían para resolver títulos en carteles y en papelería y en una serie de cosas, ¿no? Aquí nos dimos
carta blanca para asociar a un tema de mayor informalidad, porque una letra que es muy gorda siempre destila un tono de mayor informalidad, ¿no? Se dice que una black o una ultra black es una caricatura siempre de una letra, ¿no? Todos los estilos tienen una cantidad de características OpenType, que son las que mencionaba Tere al inicio de la jornada, es decir, características, quiere decir que hay un arsenal de elementos que están escondidos en la fuente y que los diseñadores gráficos utilizan, echan mano de eso a través de los programas para poder sacarle más jugo expresivo a la tipografía, ¿no? Ligaduras en todas las variantes, en las cursivas y en las redondas. Y en este proyecto en particular nos dimos a la tarea de crear ligaduras capitales, ¿no? Es decir, que también pudiera reconocerse desde el punto de vista de la identidad visual de la universidad estos elementos que a los diseñadores les gustó y lo adoptaron enseguida, al punto tal les gustó que decidieron quitarlo de la versión libre y gratuita de la reforma que después se publicó, ¿no? Entonces, van a ver cuando la bajen que no están esas ligaduras que son utilizadas habitualmente por los diseñadores gráficos de la universidad justamente para poder destilar este tipo de cosas, ¿no? Y el problema es que cuando uno propone algo, después hay que llevarlo a todo el sistema, ¿no? Si gusta. Ahí están todas las ligaduras capitales de todas las versiones de texto y también la ultranegra. Las figuras o las cifras, los números, también son muy importantes y tratar de que el diseño de los números combine perfectamente bien con el diseño de las letras y que no se pierda esta idea de diseño es bastante complejo. Como les decía, no es 1 ni 2, sino 4 juegos de cifras para cada una de las variables. Básicamente, los de la primera línea son los que se combinan con minúscula, es decir, con texto, y la segunda línea se combinan con mayúscula, prácticamente nunca habría que usarlas, ¿no? Y la tercera y la cuarta línea son los mismos estilos, pero con espacios tabulares, es decir, se utilizan para componer tablas, o típicamente en piezas, en documentos científicos, los espacios son iguales para que alinee verticalmente. Y también creamos una versión caricaturesca de las cifras de la ultranegra para situaciones más rimbombantes o incluso humorísticas, pero después descubrimos que los diseñadores de la universidad era esa la que usaban para todo, ¿no? Así que esta es Reforma, fue un proyecto de 3 años prácticamente, casi 3 años, desde el 2015 al 2018. Se hizo un evento bastante singular en la presentación con el rector y las autoridades, fue un evento en el Pabellón Argentina, para quienes conocen el campus aquí en Córdoba, que fue bastante difundido en los medios locales, y estuvo acompañado de una exposición que la Prosecretaría de Comunicación nos encargó, una exposición que contara todo este proceso del diseño de reforma, los valores, todo este proceso de diálogo con los diseñadores y las autoridades, pero que además contara qué es una tipografía, para qué sirve, qué es una tipografía legible, qué quiere decir. Así que, bueno, dimos rienda suelta y en un lapso de tiempo muy cortito armamos esta exposición que fue bastante jugosa, incluía también una línea de tiempo, si la ven a la derecha, de la historia de la tipografía, desde Gutenberg a hoy, así que, bueno, dejamos la vida un poquito en esa exposición. Esa es en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. Se inauguró y hubo una presentación de la tipografía, donde hubo mucha gente también, etc., ¿no? En paralelo, desde el primer día también creamos un blog interno para comunicarnos con los diseñadores de la universidad, para poder tener una comunicación mucho más dinámica. Y bueno, hay un artículo para los que estén más interesados en el blog de nuestro sitio, que se llama Scriptorium. Ahí van a ver entre los artículos uno que cuenta todo este proceso. Y la tipografía se puede descargar de un micrositio, lo van a encontrar muy rápido en nuestro sitio, o en el sitio de la universidad. Solamente tienen que abrirse una cuenta gratuita muy rápidamente, en cuestión de segundos. Entonces, bueno, muy poquitas piezas de aplicación
para no abundar, porque ya me debo haber pasado hace rato, toda la serie de logotipos y marcas y nombres de todas las instituciones, institutos y centros de investigación y tal que dependen de la universidad, absolutamente todo lo que está dentro del paraguas de la Prosecretaría de Comunicación Institucional, ¿no? De todas maneras, bueno, esto es algo que ya nos había pasado con otros proyectos con instituciones grandes, siempre hay una parte que aplica, ¿no?, las directivas hechas por los diseñadores gráficos y tal, y otra gran parte que queda como en una nube, y esta no fue la excepción, ¿no? Hay facultades y escuelas que son amigas del rector, de las autoridades del momento, y hay otras que no lo son tanto. Entonces, bueno, es el proceso de aplicación de una identidad y de una tipografía siempre es muy complejo y lleva como muchas etapas y no todo se hace sistemáticamente como les gustaría a los diseñadores, ¿no? Estas son parte de piezas diseñadas por los diseñadores de gráficos de comunicación, Juan Pablo Bellini y Sergio Cuenca, que además desarrollaron todo un proyecto de identidad utilizando la tipografía Reforma como herramienta fundamental, pero también desarrollando una gran cantidad de elementos ellos por su cuenta, para la identidad visual de la propia universidad al momento del 2018, cuando se cumplían los 100 años de la Reforma, ¿no? Entonces son cantidades de piezas y de elementos de todos esos sustratos, ¿no?, que mencionábamos al comienzo. Deodoro es un pasquín muy querido también al seno de la universidad. Entonces, en la medida en que nosotros íbamos avanzando en el desarrollo de la tipografía, ellos mismos la ponían secretamente, reemplazaban las tipografías que utilizaba la universidad por Reforma, sin que nosotros veíamos los resultados, muchas veces impresos o en pantalla, para ver cómo se comportaban las decisiones de diseño. Entonces fue un proceso muy enriquecedor para todos los que estuvimos involucrados, ¿no? Bueno, ya creo que con esto ya tuvieron suficiente tipografía para el día. Ale, muchísimas gracias. Es impresionante el proyecto. Lo has explicado tan claro, un tema tan complejo, así que te agradecemos muchísimo. Por favor. Bueno, después de ver estas dos presentaciones tan lindas, tenemos mucho para preguntar, para charlar, y vamos a habilitar el chat para que puedan comunicarse, hacer preguntas, y le vamos a pedir que modere a Patricia Piccolini. Yo me preguntaba si hay que presentar a Patricia Piccolini en esta GEU, porque es tan conocida, quizás para los más nuevitos nomás. Patricia es editora de una trayectoria increíble, impresionante, de muchísima experiencia, pero además es docente y ha sido como maestra de muchos de nosotros, o sea, nos ha ayudado a recorrer este camino de la edición. Y en las GEU anteriores, todo el tiempo le decíamos, Patri, ¿cuándo vas a hacer un libro? Necesitamos un libro y necesitamos leerte. Y acá está, o sea, lo logramos, la convencimos, y bueno, trabajó mucho el año pasado, lo editó Fondo de Cultura Económico, se llama De la idea al libro, un manual para la gestión de proyectos editoriales, es nuevo, es súper completo, o sea, si hay que saber algo sobre edición está acá está todo, y no solamente para los editores, hay que leerlo, todos los que estamos involucrados en el tema de la edición, le vamos a sacar mucho provecho, mucho partido al libro, a ilustradores, diseñadores, la gente que está en distribución. Entonces, de la idea al libro, un manual para la gestión de proyectos editoriales de Patricia Piccolini, pertenece a la colección Libros sobre Libros, esta colección tan linda del Fondo de Cultura Económica. Así que bueno, ahora vemos, no sé, yo no puedo estar mirando el chat, vos, Patri, ¿has visto? Para empezar con algunas preguntas. Ahí está. Ahora sí, bueno, muchas gracias, buen día a todos, muchas gracias Tere, en exceso esa presentación. Bueno, a ver, ¿qué apareció en el chat? Luego de cada una de las presentaciones, muchísimas felicitaciones, excelente presentación, excelente trabajo, excelente resultado, muchísimas felicitaciones,
a los dos, a los 4 expositores de los 2 proyectos. Así que eso es lo que encontré como comunicación en el chat. Más que preguntas, yo tengo algunas preguntas para empezar, pero me gustaría que los asistentes, que tenemos muchos, un montón, participen también con sus preguntas, ¿sí? Bueno, recalco eso, ¿no? Recalco que hay un montón de felicitaciones para Alejandro y para el equipo de UNL. Muchas gracias. Muchas Gracias. Yo les quiero hacer una preguntita a los dos, al equipo y a Alejandro, que es cuando diseñan una tipografía o intervienen sobre una tipografía existente, ¿están pensando en una duración de la aplicación de esa tipografía por cuánto tiempo? ¿Cómo regulan o cómo imaginan lo temporal en el diseño de la tipografía? Bueno, está muy buena la pregunta. Es difícil de responder. Siempre hay un impulso de durabilidad, ¿no? De lo que uno hace. Pero la tipografía, como cualquier elemento visual que pertenece a culturas visuales humanas, está atravesada también por la cuestión de la moda. Y la moda va imponiendo géneros y estilos de una época a la otra, o de una cultura a la otra, de una manera mucho más fuerte de lo que uno es consciente, ¿no? Y uno no puede extrapolarse de eso, uno no se puede aislar de eso. Sobre todo en el mundo de las empresas, de las marcas y tal, eso es muy importante. Entonces siempre quieren tener marcas ayornadas, imágenes que los represente, digamos, con el espíritu de la época, por decirlo así. En tipografía, por supuesto, es más sutil porque está más escondido y porque lo que guía al diseño es siempre ese espíritu de transparencia, de no ser vista, ¿no? Esa dicotomía tan radical de tipografía de la que es difícil sobreponerse después, ¿no? Es decir, es algo que tiene que lucir muy bien y al mismo tiempo no tiene que ser visto, ¿no? Y sí, te diría que depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Reforma, uno imagina que lo que uno ha hecho tiene que poder durar unos cuantos años, digamos, ¿no? Y en realidad es algo que no está atado a ninguna moda, digamos. So riesgo de que eso, como les decía, pierda personalidad, ¿no? Si cuanto más te tenés que adaptar a distintos sustratos y contextos, más riesgo corres de caer en una cosa demasiado neutral, sin personalidad. Bueno, eso por mi parte. Si los chicos si quieren responder. No mucho más que agregar, y sí responder más desde nuestro proyecto también. Un poco tratamos de pensar en eso, en no caer en situaciones que se volvieran como obsoletas a corto plazo, pero también, como coincido por ahí, que es una muy buena pregunta y que en todo caso, en mi experiencia, no llego a tener como la posibilidad de pensar, haber podido transitar en todo caso eso, que un trabajo que yo haya hecho después pase tanto tiempo como para poder evaluar esa cuestión. Entonces, en el proyecto concretamente, a la hora de elegir la tipografía sobre la base que íbamos a trabajar y qué modificaciones íbamos a hacer, buscábamos de alguna manera considerar, por lo menos en lo que estaba a nuestro alcance, no caer en situaciones que fueran tan de la moda del momento, que por supuesto de alguna manera también nos condicionaban. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto específicamente a esto de lo tipográfico? Hay una de Alejandro Di Candia para Alejandro Lo Celso que dice: ¿cómo se comporta esa unión tan sutil entre las astas y curvas en la R, por ejemplo, en los impresos de cuerpos pequeños? Me pareció muy riesgoso. Está buena la pregunta. Sí, algo que justamente porque teníamos la posibilidad de ponerlo a prueba con los diseñadores de la universidad, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer una forma así, como él dice, riesgosa. Esto es, que luciera muy sutil
sutil y muy puntiagudo y muy precisa en cuerpos grandes, en donde no había riesgo de que esa forma se rompiera, y al mismo tiempo cuando funcionara en cuerpos pequeños o en pantalla o en un papel de mala calidad, cosa que también iba a ocurrir en la vida cotidiana de la universidad, no pusiera en riesgo la legibilidad de la letra. Obviamente no hay la pretensión de que eso funcione exactamente igual en un cuerpo chico, pero sí de que pueda reflejar la imagen en palabra de esa forma parte, ¿no? No sé si eso habrá respondido la pregunta, ya nos dirá. Parece que sí, porque está haciendo así, Alejandro, que es el que hizo la pregunta. Qué bueno. Tere, ¿vos querías decir algo con respecto a eso? Quería que nos hablaran, porque los chicos de UNL al principio hicieron énfasis en lo legal, en las licencias. Si nos pueden decir si cualquier tipografía se puede intervenir, que nos cuenten un poquito. Sí, muy buena pregunta, Tere. No sé, Candela. Franco, que están tal vez más en... Dale. No, dale, Franco, dale. No, o sea, el arrancar desde una tipografía de código abierto, o de licencia abierta, nos permitía eso. Primero que es un movimiento que está en un gran desarrollo y que ha llegado a un nivel de calidad muy importante, cosa que no pasaba hace unos años. Segundo, poder arrancar de una base y no tener problemas legales al modificarla, ya que ese es el espíritu de este tipo de licencias, siempre pudiendo hacer modificaciones, generando versiones nuevas, siempre citando a la versión original y a la fuente de esa tipografía, y por eso arrancamos por ese lado. Legalmente una tipografía comercial no se puede ni debe modificar. Perfecto, o sea que la clave es que sea de código abierto. Exacto. Bien. Yo quería preguntar un poco con respecto a cómo se dio este trabajo de manera institucional. ¿Hay alguien que les encargó? ¿Cómo manejaron toda la circulación de información al interior de la universidad? Esas universidades que son tan grandes, con tantas facultades, con tantos institutos. ¿Cómo se recogió la opinión? Si se recogió la opinión de las distintas dependencias. Que cuenten un poquito eso, tanto en UNL como en Córdoba. En esa pregunta hay algo relacionado con la primera, que es cuánto tiempo va a durar o calculamos o queremos que dure la tipografía o el uso. Y fue que después de más de 15 años de que Franklin Gothic sea la tipografía institucional, empezamos a observar que determinados eventos que organizaban la universidad o algunas facultades empezaron a abandonar el uso de Franklin Gothic, lo dejaban solamente en el uso marcario y utilizaban otras tipografías en sus comunicaciones. Eso nos llevó a identificar uno de los problemas, que era que se estaba abriendo un abanico tipográfico muy grande en cuanto a la universidad hablando hacia el exterior. Y segundo, la universidad tiene una red de comunicación y de diseñadores. Cada unidad académica tiene diseñadores propios. Cada unidad académica tiene gente de prensa propia, que a su vez están conectadas con el área central, que es la Dirección de Comunicación de la universidad. Y hay un constante contacto entre todos. Inclusive cuando nosotros empezamos a desarrollar todo este trabajo de la identidad y de la nueva tipografía, en vez de armar un manual duro de uso, se empezaron a hacer reuniones con todos los equipos de diseño y en el 2018-2019 hemos tenido reuniones de 50 personas 3 o 4 veces al año, poniendo en común, discutiendo, presentando cosas, tomando ¿cómo decir? Consideraciones y cosas que necesitaba cada unidad académica y ponerlas en común y después seguirlas trabajando y volviendo a presentar. Perdón, sumo, Franco.
el valor que tiene esa red de comunicadores o diseñadores en la UNL. Afortunadamente, este proyecto que aún está en proceso, sobre todo el tipográfico, no podría haberse llevado adelante sin esa red que funcionara de manera aceitada. Si no, queda el proyecto guardado en 4 paredes o en el edificio de comunicación, y esa red lo pone de algún modo o le da vida. Para eso se trabajaron muchos talleres, como decía Franco, y el proyecto nace de comunicación, observando, como decíamos al principio, una serie de brechas o caminos a desandar, pero después un proyecto que se apropia cada unidad académica, que se trabajó, y gracias a esos grupos y a esa red es que se pudo de algún modo democratizar en toda la universidad, que es enorme, la UNL. ¿Y en el caso de Córdoba, Alejandro? Sí, en el caso de la UNC fue un poco distinto en el sentido de que los diseñadores de comunicación institucional que responden a los intereses de todo el paraguas de comunicación desde el rectorado hacia, ¿no?, el campus o la vida universitaria en general, no necesariamente se encargan de una gran cantidad de cosas que ocurren en la vida de la universidad, por lo mismo que mencionaban los chicos, es decir, cada unidad académica tiene autonomía y autarquía, y así esa es la naturaleza de una institución educativa pública tan gigante, ¿no? Entonces, sin embargo, el alcance de reforma, yo creo que al final, después de los 3 años de proceso y al día de hoy, ¿no?, después de 2 años de de lanzarse públicamente, es que llegó mucho más lejos de lo que pensábamos que iba a llegar, ¿no? Y creo que la estrategia que propuso el prosecretario, Gustavo Mathieu, fue muy buena, esto de armar una exposición en el corazón del campus y hacer una presentación oficial, que de hecho trajo muchos problemas para el proyecto porque fue varios meses antes de que la tipografía estuviera lista para publicarse, pero nos pidieron que hiciéramos la presentación para que el proyecto adquiriera mayor visibilidad en la comunidad. Es tan grande la comunidad de una universidad tan grande que, bueno, uno no se da cuenta hasta que está ahí en el baile, ¿no? Pero esa exposición y esa presentación pública generaron un empuje que nos permitió, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de recursos, de todo, y publicarlo, ¿no? Al final del proceso tuvimos varios meses de llamadas telefónicas cotidianas de cuándo va a estar lista la tipografía, porque como ya la presentaron públicamente y todavía no está lista, ¿no? Pero bueno, es parte de la complejidad política, por así decirlo, de un proyecto así, ¿no? Y también, creo que a lo mejor la pregunta también apunta a eso, hubo una serie de episodios que tienen que ver con las interpretaciones que cada facción política, por ejemplo, de la vida política de la universidad tenía acerca de evocar o no la reforma universitaria. Todos estaban bastante orgullosos, en general están orgullosos de la reforma universitaria como salida de la docta, pero hay matices, ¿no es cierto?, como en todo. Y entonces a veces quedamos atrapados en los tiroteos entre las facciones políticas, y eso, bueno, desde mi punto de vista personal fue muy enriquecedor para mí, ¿no? Pero los pobres diseñadores de la universidad a veces tenían que escuchar discursos asociados a formas tipográficas de a lo mejor de personas que no sabían mucho de tipografía. Entonces, bueno, estuvieron en una trinchera ellos bastante complicada por momentos, ¿no? Porque ya viste, todo lo que hace una institución pública siempre, o todo lo que hace una institución muy grande, siempre es motivo de polémica para todas las personas que se sienten involucradas, ¿no? Y esto no fue menos, ¿no? Pero bueno, salimos ilesos, creo que quedaron todos bastante conformes y contentos con los resultados, y sobre todo que les gustaban las piezas gráficas que los diseñadores hacían utilizando esta nueva herramienta. Entonces, bueno, creo que quedamos todos bien parados. Bueno, muy bien. Hay una serie de preguntas, las voy a hacer juntas porque apuntan a cuestiones estrictamente técnicas, me parece. Por ejemplo, Jacinto Vita dice,
En Reforma vimos muchas variables, muchísimas. Todas esas variables se dibujan desde cero o hay una técnica dada por los software que agilizan el tiempo. Y sumo esta, no solamente para Alejandro Lo Celso, las digo en general, Rebeca González de Asunción pregunta si hay variables dentro de estas tipografías pensadas o si se le pueden agregar variables pensadas para idiomas nativos como el guaraní, en el caso de Rebeca, no sé si es el caso de las publicaciones que hacen las dos universidades. Sí. Y finalmente Ivana pregunta la relación entre el diseño de la tipografía y accesibilidad, cómo se resuelve desde la tipografía, más allá del audio que lee en los textos. Bueno, no sé quién quiere comenzar. La primera era en relación a Reforma, pero me la olvidé. La primera tiene que ver con que si cada una de las variables, y Reforma tiene muchas, se diseña desde cero o hay software especializado que acorta los tiempos. No, el software se utiliza para dibujar. Yo puedo utilizar un lápiz o puedo utilizar un cincel y una masa y dibujar sobre madera o sobre piedra, o puedo poner el dedo en la playa y dibujar sobre arena, pero digamos, el acto de dibujar es un acto humano, ¿no? Profundamente humano, como el de caminar o respirar. El dibujo, más allá del entorno en el que se haga, hay que hacerlo. La computadora no dibuja nada. En lo que te ayuda los algoritmos de programas de computadora es en acortar los pasos de previsualización. Entonces yo puedo interpolar dos formas que yo he dibujado, ¿no? Es decir, dibujar un triángulo y dibujar un círculo y previsualizar todas las formas intermedias que voy a encontrar. Y puedo modificar matemáticamente los valores que le inyecto a esa operación, a ese algoritmo. En ese sentido es una herramienta muy poderosa. Ahora, de herramienta tiene que haber alguien que toma las decisiones de diseño, ¿no? Y en relación, ¿cómo era la segunda pregunta? La segunda tiene que ver con tipografía, con adaptaciones y con variables que sirvan para escribir, para ciertos signos, si uno quiere escribir en guaraní, por ejemplo. En el caso de Reforma quedó pendiente una lista de posibles extensiones que le transmitimos a las autoridades y en su momento la Prosecretaría de Comunicación claramente nos comunicó que abría el juego para que otras dependencias de la universidad pudieran acercarse a nosotros y poder desarrollar de acuerdo a los intereses específicos. Por ejemplo, ahora nos contactó gente de ciencias económicas hace un tiempo porque ellos están muy interesados en que Reforma pueda hablar científicamente, por así decirlo, es decir, una tipografía matemática, como se dice en el ámbito de la tipografía, o una tipografía que les permita hacer ediciones científicas en todas las disciplinas específicas del FAMAF, por ejemplo, o de ciencias económicas, y en esas estamos, digamos, ¿no? Estamos conversando con la facultad. Y como eso, una serie de cosas. En la editorial de la universidad nos piden versalitas y varias de las cosas que comentó Tere en su introducción de hoy. Es un proceso, digamos, en el que hay que ir abordando parte por parte del proyecto con, en este caso, comitentes que se involucrarían en esos intereses, ¿no? Con el interés de que se desarrolle específicamente. Seguramente el guaraní será una de los intereses, ¿no? Más allá de que publiquen o no literatura en guaraní, es algo que la tipografía tiene que poder hablar todas las lenguas de la región. Bien, creo que la otra pregunta... Una pequeña intervención. Digo, si me permiten una pequeña intervención, creo que esa es una de las grandes ventajas de contar con un diseñador tipográfico aliado, ¿no? Porque las tipografías no son cerradas. Entonces, bueno, desde la editorial, por ejemplo, de Ledium, nos ha pasado de necesitar, no sé, algún símbolo para un libro de física, por ejemplo, y entonces basta con
pedirle a Juan Pablo, que nos, digamos, de él, Juan Pablo del Peral, usamos sus tipografías, necesitamos esto, y él puede resolver esas situaciones. O sea, me parece que eso es otro plus de tener o tipografías a medida o tipografías diseñadas por diseñadores que tengamos cerca, ¿no? Muy Sí, bien, con respecto a estas preguntas, la gente de UNL, Candela, Franco, Alejandro, ¿algo más para comentar? No, en el caso de la extensión idiomática o la consideración de la escritura de lenguas nativas, no fue algo que en el proyecto nosotros tuviéramos en cuenta. Las variantes que utilizamos son además para la escritura de textos cortos. Sí, bueno, sí está Carolina por ahí conectada, seguro que alguien respondía, es mucho más indicada para responder respecto de esto, pero hay cuestiones en esas lenguas de caracteres especiales, estructuras sintácticas que por ahí hace que las palabras sean más largas, o ciertas combinaciones que no son las que más estamos acostumbrados a ver en el español, que se tendrían que considerar como para resolver esas cuestiones. Aprovecho que estás comentando vos, Candela, porque hay una pregunta específica para el equipo de la UNL de Carlos Fernández que dice, respecto a Lux, ¿se podría hablar de ventajas y desventajas del proceso de diseño basado en un tipo ya tan masivo y popular como la Lato? ¿No es una camisa de fuerza en la toma de ciertas decisiones? Sí, tiene una implicancia enorme, o sea, el proyecto que contó Alejandro obviamente en ese sentido es radicalmente distinto, parte desde cero, tiene como ese valor de ser más exclusivo. Nosotros, por un lado, capitalizamos desde el punto de vista de la dimensión de lo que podíamos hacer y del tiempo que teníamos, el hecho de partir de una base ya diseñada, y dentro de la lógica de la producción colaborativa sumar una versión. También la universidad usa Lato, o sea, no es que solo usa la versión modificada, entonces en ese sentido nosotros contamos explícitamente con incorporar esa tipografía que ya está muy extendida, y entendemos que en la variante o en esa versión que nosotros hacemos aparecen algunos rasgos característicos que le dan un plus, pero bueno, es un poco una cuestión que explícitamente asumimos los límites y las ventajas que nos daban en relación a los recursos con los que íbamos a trabajar, que era tiempo limitado, una experiencia que también era acotada, eso, también como para sincerarlo, no tenemos por ahí la experiencia que tiene Alejandro en este trabajo, y sí nos interesaba poder hacerlo nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí es que tomamos esa decisión, y la elección de una familia que efectivamente circula mucho en la comunicación masiva, más allá de lo que hace la universidad. Muy bien, acá Carlos Fernández, que era el que había hecho la pregunta, dice muchas gracias y es excelente aprovechar el recurso del código abierto. Pablo Lulik nos hace una sugerencia que tomamos con absoluta convicción, y que es que queremos aprovechar, le damos la bienvenida primero y queremos aprovechar la presencia de un pionero del diseño gráfico y de la tipografía en la Argentina como Rubén Fontana, que está entre nosotros. Hola Rubén, ¿dónde estás? A ver si te veo. No sé si tiene la posibilidad de habilitar el micrófono, Rubén. Hola a todos. Hola Rubén, ¿cómo Hola, Rubén. estás? Hola. Bienvenido, muchas gracias por la presencia. ¿Nos querés contar algo, o hablar algo, o hacer algún comentario sobre esto del trabajo con la tipografía en los entornos editoriales, del trabajo del tipógrafo? No, la verdad que me propuse estar en este encuentro porque a mí todas estas cosas relativas a la edición me interesan mucho, y siempre existe la posibilidad de que uno se introduzca en temas que por ahí no ha profundizado y demás, así que para mí es un agradecimiento de que se haya producido esta posibilidad.
y a la vez, bueno, que es interesantísima las dos posturas de los dos proyectos que están presentando, muy completos, muy complejos, de dimensiones diferentes, pero a partir de previsiones también diferentes. Me parece importantísimo que la tipografía haya llegado a esta situación masiva, porque siempre ha sido un espacio casi transparente y por tan transparente no percibido por las partes de la edición como corresponde. Y esta alternativa que nos están brindando con este encuentro, en ese sentido, es muy feliz, muy interesante, muy completa, con las complejidades del caso, pero muy instructiva. Yo estoy encantado de poder participar, así que mi agradecimiento a todos, a ustedes que han hecho esta organización, bueno, a la Tere, por supuesto, y a los dos equipos que han trabajado en estas tipografías. Me parece muy instructivo lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A los diseñadores que aún no saben, quería contarles que este año tuvimos una alegría inmensa, que fue el reconocimiento del TAI Director Club a Rubén Fontana. Recibió una mención como los grandes diseñadores del mundo, y va a haber un evento online el 18 de noviembre, que ahí vamos a estar todos, Rubén, con pancartas, gritando, no sé cómo, felices de este reconocimiento. Muy bueno. Muy bien. Bueno, Tere, ¿cómo estamos con los tiempos? No tengo más agradecimiento para Rubén, no tengo más preguntas en el chat. Quedó pendiente lo de Ivana y lo de si querían comentar algo con respecto a esto del reconocimiento de la tipografía para sistemas de lectura automática, pensando en la accesibilidad. ¿Hay algún recaudo en especial que haya que tener en la tipografía para que resulte más accesible? ¿O son los recaudos generales sirven también para eso? No sé si entendí la pregunta, porque, digamos, la accesibilidad visual de la tipografía es poder leerla, ¿no? Que sea reconocible, legible, lecturable. Pero ella después menciona que los audiolibros, creo, ¿no? Es decir, como ya no sería la tipografía, sino un texto ASCII leído a través del procesador de una computadora y vertido a audio por una computadora. Pero entonces no entendí mucho la relación. Yo entendí, creo, Ivana, corregime, creo que tiene que ver con estos sistemas automáticos de reconocimiento de textos que le permiten a alguien que no puede ver, que le leen los textos a quienes no pueden ver, o sea, que transforman el texto en audio, y entonces la pregunta era si había algún requerimiento especial. Claro. No, si es así, sí hay tipografías que se han diseñado desde la década del 60. Adrian Frutiger, por ejemplo, diseñó unas que todavía son vigentes, que son alfabetos diseñados para que los lean los humanos y las máquinas, o los robots, o las computadoras al mismo tiempo, ¿no? El caso de OCR-A o OCR-B. Pero eso siempre es un acceso visual. El tema de los textos leídos corresponde a ASCII. Entonces, más allá de la tipografía que utilices para visualizar ese texto, la comprensión va por dentro, digamos. Es decir, el texto ASCII es leído, ¿me explico? Entonces, allí no habría una relación con qué forma visual tiene la tipografía. Si es que les entendimos la pregunta. Muy bien. Bueno, acá tenemos de Hugo Espinosa de la UNAM, muy buenas presentaciones, saludos cordiales para todos, hasta la semana entrante. Muchas gracias, dice Ivana, que era la que había hecho la pregunta acerca de este último punto. Tere, ¿te parece de ir cerrando? Sí, bueno. Excelentes trabajos, gracias Rubén. Me parece que ha sido un episodio muy sustancioso, Tere. Bien, no digo que los excelentes trabajos nos obligan a los diseñadores a usar muy bien las tipografías después, ¿no?
a respaldar, digamos, este excelente trabajo de diseño tipográfica con composiciones que estén a la altura. Quería preguntarle una última cosa, Alejandro, ¿algo más nos quitaron de Reforma en la versión que se descarga? Me temo que sí, no están las capitales ligadas, y no está, creo que no está la Black, esa que mostramos, la más pesada, tampoco está, que era también un elemento que eligieron como identitario, así que esa no está. Pero bueno, no quita que a futuro eso se termine abriendo totalmente, no sé, porque nosotros no somos los dueños de la tipografía, sino la universidad, así que queda del lado de ellos. Muy bien, hay saludos desde Tucumán, saludos, agradecido por esta jornada, muchas gracias a todos, excelentes exposiciones, muchas gracias por el encuentro, excelente jornada, felicitaciones, gracias, excelente jornada, felicitaciones, gracias. Mientras nos van saludando y nos vamos despidiendo, nos gustaría mucho invitarlos al próximo episodio, recordarlos que en lugar del jueves va a ser el miércoles. Cambiamos el día, es el miércoles 11 de noviembre, ¿sí? A las 12, y el título es 10 ideas por 10 años, donde conoceremos las acciones realizadas por editoriales universitarias de Latinoamérica, lo que han hecho en los últimos 10 años, cómo han respondido a este contexto de pandemia y cuáles son las acciones futuras. Ahí voy a compartir, si me permiten, pantalla para mostrarles, recordarles. Ahí está, ¿se ve la pantalla? Sí. Bueno, tenemos invitados de súper lujo, Gesio Gutiérrez de Editora UNESP, Saidi Carp de ULAC, Julio Paredes de Ediciones Uniandes, Hernán Vigier de la Universidad Provincial del Sudoeste, y coordina Javier Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México, moderan Ivana Tosti y Florencia Walsh de Ivana de Ediciones UNL y Florencia de Editorial UADER. Los invitamos entonces el próximo miércoles 11 de noviembre. Muy bien, acá hay una discípula tuya, Tere, dice, un lujo tener a Tere Bruno de profesora. Muy bien. Está aprobada. Hermosa la nueva identidad de GEU, impresionante trabajo. Tere dice otra persona, no la misma, ¿eh? Así que, muy Gracias. bien. Con Alina Gil, una genia, una colega que muy talentosa, impresionante. Bueno, ¿te parece dejar de compartir la pantalla entonces, así nos despedimos? Perfecto.